Las MetaQuest son el dispositivo con mejor relación calidad-precio, pero hoy os voy a enseñar hasta 10 accesorios que me he ido comprando con el tiempo y que creo que ayudan muchísimo a mejorar la experiencia con estos dispositivos de realidad virtual o de realidad mixta. Así que empezamos por el primero, porque ya os digo que son 10 y yo creo que os van a ayudar muchísimo en todo esto. Voy a dejar los enlaces en la descripción, así que antes de que vayas ahí a clicar, vamos con el primero. Y en el primer lugar tenemos un dock, una base de carga para que puedas cargar tus Quest 3 mientras no las utilizas. Esto me parece fundamental y además esta base de carga es de Kiwi Design, que es una empresa que vende accesorios y es muy confiable, y en este caso es RGB, es decir que vamos a poder pulsar sobre un botoncito que tiene la propia base e iremos cambiando de colores. Este simplemente es un detalle, pero ojo porque el diseño es en negro, lo que queda bastante bien por ahí atrás. Como os digo, vamos a poder cargar nuestras Quest directamente en la propia base. Tiene su espacio para los controladores, para los mandos, y luego también el espacio principal para dejar nuestras Quest. Lo bueno es que tiene ahí como un pequeño accesorio para que podamos cargar nuestras Quest sin necesidad de quitarla de su sitio. Tiene hasta 16 luces RGB opcionales y ya os digo que el modo lo cambiaremos con estos botones que está por aquí. En verdad es súper cómodo tener un espacio donde podamos dejar nuestras Quest y al fin y al cabo con esta calidad. Montar la propia base es súper sencillo y al final yo creo que vale muchísimo la pena. Y si queréis tener una base secundaria un poquito más simple, os voy a recomendar esta de aquí. Obviamente esta no tiene carga, no tiene este color, bueno, pues tan premium, no tiene el diseño, pero lo que sí tiene es una base de plástico muy sencilla en color blanco y que además vamos a poder dejar ahí nuestras Quest para que descansen mientras no las utilizamos. En verdad tiene un espacio para los mandos, un espacio para el propio visor y no tendría mucho más. Es de color blanco, como os digo, y el diseño es de plástico muy sencillo. Y un accesorio fundamental se trata de una correa, ya que la correa que viene por defecto en nuestras Quest es bastante sencilla y os voy a recomendar esta correa también de Kiwi Design. En este caso es una correa que nos va a permitir plegar nuestro visor y así poder introducirlo y quitarlo de una manera mucho más sencilla. Como veis es perfecto, es bueno, bonito, barato y nos va a permitir una mejor sujeción. Podemos regularla obviamente aquí en la parte de atrás para que se ajuste muy bien a nuestra cabeza, y para quitarlo también podemos desregularlo y así quitarlo de una manera mucho más fácil. Obviamente el diseño, el confort es muchísimo mejor gracias a esta zona con espuma que tiene en la parte trasera y también en la parte superior, que es yo creo que bastante más cómoda que la original. Al fin y al cabo es más rígida, ocupa un poquito más de espacio, pero esto nos lo compensa gracias a mejor sujeción y a la hora de jugar a juegos nos va a venir bastante mejor. Y seguimos con una cubierta, una funda para nuestros mandos. En este caso no solo nos aporta una rugosidad un poquito superior, sino también un mejor agarre gracias a este elemento que tiene en la parte del propio lateral de los mandos. Tanto en el derecho como en el izquierdo vamos a tener este agarre que es yo creo que bastante superior, que aún así también lo tendremos por aquí como segundo agarre. Ya os digo que incluso tenemos aquí en la parte del lateral un hueco para poder acceder a la pila de una manera más sencilla sin tener que pulsar y quitar la propia carcasa. Es algo que también nos aporta un poquito más de rapidez si cambiamos las pilas constantemente, sino que además si luego lo queremos vender a largo plazo, este tipo de protecciones nos van a asegurar que nuestro dispositivo nos dura más tiempo y en mejores condiciones. Así que este es un accesorio que también considero imprescindible. Y en quinto lugar nos vamos a extensores de mando, y es que este tipo de accesorios están pensados para diferentes juegos concretamente donde el tener un brazo un poquito más grande de nuestros mandos nos va a ayudar a jugar mejor y a tener habilidades superiores. Por ejemplo, juegos como el Beat Saber, el Golf Plus, donde yo juego mucho, donde os he mostrado cómo juego incluso, el Gorilla Tag, y además no solo tiene una forma, un modo de juego, sino que tendremos diferentes modos de juego, el modo de doble palo, el modo de palo de golf y el modo de mango largo. Tenemos, ya os digo, el agarre es bastante premium, son suaves y además son
son antideslizantes con esta base de espuma que nos va a permitir que no lo lancemos por el aire mientras estamos jugando a un juego. En este caso es exclusivamente compatible con las Quest 3, aunque hay diferentes versiones de este palo que es de Cyber VR para poder utilizarlo con otros dispositivos. Yo creo que lo hay para Quest 2, incluso para Pico 4. Y si queremos mover nuestros visores, ya sabéis que no son pequeños precisamente, y llevarlo así en la mochila es un error. Lo que os recomiendo es tener un estuche de viaje. Os voy a presentar este primero porque estaba pensado para utilizarlo con el Apple Vision Pro y también con las Quest 3. Sirve para ambos, pero ya os digo que es bastante grande. En este caso es muy sencillo, es rígido, con una especie de pelusilla en la parte exterior, y además el espacio interior es bastante amplio, no tiene mucha sujeción, pero tiene estas bandas que nos van a permitir atar y dejarlo todo un poquito más compacto en el propio interior. Incluso tiene aquí una zona para dejar los mandos, cosa que nos va a ayudar a que nada se escape. Y si queremos un estuche exclusivo para las Quest 3, un poquito más pequeñito, un poquito más compacto y que quepan los diferentes elementos al milímetro, este sería el estuche. Es un estuche que también es súper sencillo, bastante barato, y ya os digo que es un poquito menos rígido, pero yo creo que igual de seguro. El sitio es perfecto para el visor, los mandos, y también tiene algunos agujeros para cables o el resto de elementos. De nuevo también tiene estas bandas para que nada se mueva en el interior, y como veis es muy sencillo, pero es un estuche de viaje que para nuestras Quest 3 exclusivamente es bastante bonito, bueno y barato. Y un accesorio muy sencillo que os voy a recomendar son estos protegeespejos, como digo yo, protectores de lentes. Es uno muy sencillo y yo creo que es bastante universal, es decir, que sirve prácticamente para cualquier visor, sirven contra arañazos y también contra el sol. Ya sabéis que las lentes se fastidian en contacto directo con el sol, incluso con el polvo. Nos va a proteger sobre todo cuando lo desplazamos de un lugar a otro, cuando estamos viajando, de todas estas inclemencias externas. Os recomiendo utilizarlo aunque sea para viajar solamente. Y estamos llegando al final con este accesorio que son unas pistolas. Yo la verdad lo compré bastante ilusionado, creía que me iban a servir sobre todo para esos juegos de disparos, y aunque la sensación sí es cierto que es como si estuviésemos con una pistola, podemos pulsar aquí en esta sección para poder introducir el mando, y luego sí, la sensación es como si agarrásemos una pistola, no diría de verdad, sino de juguete, porque el peso es más o menos similar, pero el error que me he encontrado es que no coincide el punto de nuestros controladores con el sitio a donde apunta nuestra pistola. No coinciden y esto hace que sea bastante inservible, al menos en realidad mixta. En realidad virtual puede que la sensación es que estemos con una pistola en nuestra mano, aunque luego solo se vea el propio mando de las Quest. Pero para realidad mixta, para apuntar de verdad la pistola, no es muy recomendable. Y por último también os voy a recomendar un accesorio que en este caso tendréis que imprimirlo en 3D vosotros mismos. Yo lo he encargado a una persona y me han llegado estas piezas. Como veis son bastante especiales porque me permiten utilizar la correa del Apple Vision Pro en mis Quest 3. Esto me permite que la correa sea bastante especial. Este elemento del Apple Vision Pro nos permite ajustar la correa a nuestra cabeza, algo que es bastante cómodo y que no tiene la correa que nos viene por defecto con nuestras Quest 3. Y la verdad que aunque son bastante rígidas en este caso el accesorio, pues sirve, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando. Es cierto que tendríamos que retocarlo un poquito más, si tuviese una impresora podría hacerlo un poco mejor, pero al fin y al cabo el objetivo lo cumple, que es el de utilizar la correa del Apple Vision Pro en las Quest 3, algo que recomiendo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Son 10 accesorios bastante diferentes unos de otros y como siempre os voy a dejar los enlaces en la descripción. Si quieres comprar unas Quest 3 o cualquier aplicación que te interese, pues te voy a dejar abajo un enlace de afiliados, así tú ganas dinero, yo gano dinero y todos ganamos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Punto al vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.